en función de eso, vamos a precisar, ¿no?, de una adecuada planificación. Y les decía, para ello, ¿qué tenemos que hacer como docentes? Esta planificación que se va a desarrollar, que nos permita, digamos, viabilizar ese proceso de construcción en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Esta planificación nos va a permitir delinear cuáles van a ser las técnicas, las estrategias que vamos a utilizar para que nuestros estudiantes puedan empoderarse de esos conocimientos que vamos a facilitar a lo largo de cada una de las sesiones. Por eso es importante, digamos, en esta planificación, ya sea por unidades o las planificaciones de clases, reforzar siempre ese proceso del aprendizaje, hacer constantemente esa evaluación sobre lo que ha implicado el desarrollo de la actividad de transmisión de conocimientos, transmisión de experiencias. En otras palabras, cómo nosotros direccionamos ese proceso de comprensión del estudiante. Entonces, ahí viene el reto para nosotros, ¿no? Y por ello es fundamental, digamos, a la finalización de todo esto, ¿no?, puntualizar algunos elementos que puedan, en cierta medida, fungir como elementos de retroalimentación, a su vez que nos sirva, digamos, para dar una síntesis de lo que nosotros queremos consolidar como la transmisión de los conocimientos. En otras palabras, producto de todo ello, vamos a entrar solamente a la estimulación, ¿no?, hacia lo que es el estudiante, para que éste pueda generar una expectativa, pueda generar una cierta dinámica y en función de ello desarrollar esas habilidades de comprensión y direccionarlo siempre hacia lo que va a ser un aprendizaje ya totalmente autónomo. Lo que queremos al final es que nuestros estudiantes, por cuenta propia, puedan buscar más información complementaria, ya sea a través del uso del Internet, ¿no?, acudiendo a las tecnologías, o caso contrario, con las informaciones impresas que tenemos en los diferentes repositorios, en las distintas bibliotecas. Y miren que todo esto, en cierta medida, nos va a permitir crear una línea de tiempo. ¿Y esto para qué nos sirve? Para estimar los tiempos de cada una de las actividades que vamos a hacer. Tenemos que precisar esos tiempos, tenemos que saber administrar la cátedra. No es solamente dar clases, ¿no?, en el entendido de que transmitimos conocimientos, sin entrar en esa precisión del control de los tiempos de aprendizaje. No olvidemos que en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya si son materias teóricas, trabajamos 2 periodos académicos. Y cada periodo académico consta de 45 minutos. No trabajamos las horas reloj, sino horas académicas. Y si son talleres, ¿no?, materias totalmente prácticas, entonces ahí se trabaja en una sola sesión con 4 horas académicas. Eso también tiene que estar planificado, ¿no? ¿Qué hacemos durante los primeros 30 minutos? ¿Qué hacemos durante los próximos 60 minutos? ¿Qué hacemos en el resto del tiempo, ¿no? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? ¿Cuáles van a ser, digamos, las acciones a desarrollar por parte de los estudiantes? Y esto, quiérase o no, nos va a hacer emerger una serie de necesidades. Esas necesidades que van a estar, digamos, en función de una buena precisión de las estrategias de aprendizaje o las estrategias metodológicas, o simplemente en lo que va a ser los materiales didácticos. Pero tenemos que saber, digamos, precisar todo esto. Ahora, por otro lado, en la elaboración del plan de asignatura por competencias, ahora hay que identificar, digamos, esa competencia, ¿no?
habíamos visto en la primera sesión qué tipos de competencias se generan en el estudiante, ¿no ve? De inicio vamos a decir que cuando hablamos de competencias, lo primero que estamos precisando es el conocimiento, las habilidades, las destrezas, las acciones y finalmente el saber convivir, ¿no? Con las otras áreas del conocimiento, saber convivir con otros profesionales para que a partir de la propia experiencia de nuestros titulados puedan entrar a plantear las soluciones que requiere el contexto social en el que se están desenvolviendo como docentes. Por eso es importante identificar la competencia de la asignatura, ¿no? Les decía, teóricamente en todas las universidades de nuestro país hemos entrado a trabajar por competencias, pero lastimosamente en la práctica real seguimos trabajando con esos modelos de enseñanza que corresponden a los años 60, 70, 80, principios de este siglo. Entonces no entendemos todavía cuál es la nueva lógica de encaminar el proceso de enseñanza-aprendizaje según los lineamientos que ha ido ya planteando nuestras carreras, nuestras universidades. Por eso es importante, digamos, la contextualización, identificar siempre ese problema, ¿no? Para poder, digamos, abordar la temática que vamos a desarrollar. No se olviden que nosotros, como docentes, siempre vamos a ir precisando esos problemas para que en función de ellos se pueda responder a cabalidad. Entonces, la competencia, en cierta medida, nos va a permitir, digamos, hacer esos ajustes de cómo vamos a consolidar ese fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para que nuestros estudiantes, como les decía, puedan adquirir esa fortaleza en cuanto a los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las acciones, ¿no? O las actitudes que van a demostrar, ¿no? Y finalmente la convivencia, esa interacción que tienen que tener. Entonces, acá es importante que nosotros estemos muy conscientes de lo que implica la educación por competencias. Por eso es fundamental, primeramente, conocer, ¿no? Cuáles son esas bases de la educación por competencias, cómo se tiene que direccionar, cómo encarar una asignatura de carácter teórico, cómo viabilizar esa planificación en una asignatura teórico-práctica o directamente en una asignatura totalmente práctica. Para eso, el docente es quien debe de precisar, quien debe de interiorizarse en qué consisten, digamos, cada una de esas facetas de lo que es la enseñanza en la educación superior. Cuando formulamos estos criterios de desempeño por competencias, obviamente que van a surgir una serie de interrogantes, ¿no? Del cómo saber si lo está haciendo bien el docente. Y les decía, para saber eso, constantemente tenemos que estar nosotros haciendo una valoración de todo ese proceso que hemos encaminado, desde el primer minuto que hemos entrado en contacto con nuestros estudiantes. Entonces, por eso es importante conocer, digamos, sobre las condiciones que debemos de cumplir o cumplir los estudiantes para su desempeño profesional de la manera más adecuada posible. Porque caso contrario, la sociedad, quienes son los receptores de nuestros profesionales, ¿no? Nos va a reclamar a las universidades, a las instituciones de educación superior. Entonces, producto de esas evaluaciones, valoraciones que vamos haciendo en cada sesión, vamos a poder hacer esos ajustes, esos procesos de retroalimentación de nuestra planificación. Ojo, que todo lo que planificamos para lo que va a ser el desarrollo del semestre puede sufrir ajustes en el momento que nosotros veamos por conveniente.
Ajustes que nos permiten, ¿no?, redireccionar ese proceso de la enseñanza-aprendizaje. Ese proceso que se va a delinear, digamos, en función de esas problemáticas que hemos podido detectar al interior de las aulas. Entonces, miren cuán importante se constituye, digamos, esto de entrar a la precisión de las evidencias. ¿Cómo verificamos, cómo demostramos que esta planificación que hemos hecho nos permite, digamos, seguir el camino correcto? Como quinto elemento, es fundamental que nosotros podamos definir los saberes. ¿Qué exactamente tiene que saber desarrollar el estudiante, ¿no? Y acá se centra en el saber saber, en el saber hacer y en el saber ser. Y por último, hoy por hoy estamos hablando en las universidades, el saber convivir, el saber interactuar con los demás. Por eso ahora se trabaja, digamos, bajo otra lógica de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya nosotros, que en el pasado nos considerábamos catedráticos, ¿no?, los docentes que entregaban los conocimientos y que los estudiantes tenían que almacenar eso en su cerebro y en el momento que el docente requería conocer eso, ellos deberían de replicar. Hoy por hoy, el docente se ha constituido solamente ya en un facilitador, en uno que orienta, que viabiliza las ideas que van generando los estudiantes. Entonces, por eso es que va cambiando esta dinámica de lo que es la comunicación entre el docente y el estudiante. ¿Cómo entramos a ese proceso de diálogo en función de lo que se está intentando aprender? Entonces ahí el docente buscará las técnicas, las estrategias adecuadas para poder encarar el trabajo de lo que es la enseñanza. Por eso es fundamental todo eso. Ahora, una vez precisado todo eso, ¿no?, entramos un poco a la comprensión sobre los elementos del plan de clase. ¿Qué cosas deberíamos incorporar en estos documentos? Bueno, los datos referenciales, ¿no?, la presentación, digamos, del documento, ¿no? En este caso, la unidad académica, cuál es el nombre, el nivel, si es inicial, primario, secundario o nivel superior en la educación, ¿no? Cuál es el semestre, cuál es el área y el periodo académico. Entonces, esto nos permite a nosotros a entrar a la identificación de lo que va a ser esa planificación, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esto, no habría, digamos, esa precisión lógica de lo que va a ser, digamos, el direccionamiento del desarrollo de las clases. Y también en esto tenemos que entrar a precisar con mucha coherencia sobre lo que va a ser las temáticas, que van a ser los ejes delineadores. ¿Cómo construimos, ¿no?, esos escenarios de aprendizaje? Entonces, ahí viene, digamos, la esencia fundamental de la identificación de los conceptos de aprendizaje o la reconceptualización que nosotros vamos a generar. Y en base a eso, acá les pongo un ejemplo, les digo, la construcción de los imaginarios sociales en la reconstrucción de la democracia nacional. Puede ser que estemos tocando esa temática. Obviamente que en función de eso, ahora hay que empezar a trabajar, hay que empezar a definir los pasos que vamos a seguir para entrar, digamos, en esa construcción del aprendizaje, ese aprendizaje significativo que tanto reclamamos en las universidades. Otro elemento que nos exige esto de la planificación es el objetivo holístico. En este caso, ¿no?, tenemos que precisar cuál es ese objetivo del área a nivel grande. ¿Cuál es el objetivo del semestre? ¿Cuál es la temática que va a constituirse como orientadora?
en función de qué dimensiones vamos a trabajar. ¿Ya? En muchos casos trabajamos en base a estas 4 dimensiones: el saber, el hacer, el ser y el decidir. Entonces, eso también tiene que estar totalmente, digamos, discutido, analizado en ese contexto en el que nos desenvolvemos como docentes, para ver si lo que se está planteando nos va a permitir a nosotros a alcanzar, ¿no?, ese logro, ese objetivo de la planificación curricular, ya sea para el semestre o para el año. Como punto 2 tenemos los contenidos y ejes articuladores. ¿El contenido a qué responde? Obviamente a los contenidos mínimos. No es que nosotros vamos a trabajar en función de nuestro propio criterio como docentes. Acá lo que necesitamos es generar una coherencia. Esa coherencia que responda a los fines y a los objetivos de la institución. Y esa manera de responder se encuadra solamente en lo que nosotros le denominamos los contenidos mínimos. Ese va a ser, digamos, nuestro paraguas general. Ahora, en relación a esos contenidos mínimos, nosotros podemos darle un poco más de amplitud, reorganizar algunos elementos, algunos ejes temáticos que no cuadren dentro de un sistema procesual. Entonces necesitamos conocer todo eso, ¿no ve? Y luego vienen las estrategias metodológicas. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles van a ser los procedimientos didácticos a los que vamos a recurrir? ¿No ve? Entonces, acá no es solamente de llenar, digamos, cierto tipo de información, cierto tipo de argumentaciones en cuanto a los contenidos, sino que lo que necesitamos es entrar en ese proceso de la sistematización, de esa guía, de esa estructura que nos va a permitir a nosotros desarrollar las clases sin ningún inconveniente. Si no planificamos, ¿ya?, si no tenemos toda estructura que hayamos podido entregar a la institución, muchas veces caemos en la improvisación. Y para eso, obviamente, nos valemos de lo que es el ejercicio de la docencia, ¿no?, lo que le llamamos la cátedra libre. La cátedra libre implica, digamos, no un libertinaje en cuanto al desarrollo de las actividades académicas. La cátedra libre implica esa libertad de pensamiento que tenemos en relación a un tema, que se respeta, digamos, esa manera de entender esa realidad problemática, y que no todos podemos pensar bajo un mismo lineamiento de pensamiento. Acá es fundamental que los estudiantes puedan, digamos, percibir eso de los docentes, para ver cómo, desde qué ángulo estamos tratando de hacer entender eso. Por ahí es desde el materialismo, por ahí es desde el idealismo. Obviamente que los argumentos, ¿no?, van a cambiar, van a tener que encuadrarse según esa manera de pensamiento que hemos elegido para poder estructurar nuestra planificación. Entonces, por eso la importancia, digamos, de precisar estos procedimientos didácticos, estas maneras de proceder en cuanto a la metodología. Y no había sido solamente entrar a consolidar, ¿no?, un esquema de trabajo sin antes estar consciente hacia dónde nos lleva todo ello. Por otro lado, es fundamental poder, digamos, entrar a precisar los materiales de apoyo. ¿Cuáles van a ser esos materiales didácticos a los que vamos a recurrir? Obviamente que esto va a cambiar en función del tipo de asignaturas, ¿no? De repente, en algunos casos, nos tengamos que valer de algunos elementos que no cuadran, digamos, para otras asignaturas.
que sean teóricas o teórico-prácticas o prácticas. Entonces, ahí ya, como docentes, tendremos que tener la responsabilidad de indagar de qué tipos de materiales de apoyos se utilizan en el ámbito de la educación superior, sobre todo en el área en el que nos desenvolvemos. Les decía, no es lo mismo enseñar medicina que enseñar literatura. Van a cambiar el uso de los materiales. Si enseñamos medicina, obviamente, que tiene que ser, digamos, a través de una percepción de la realidad, de esa percepción, digamos, del objeto de estudio con el que estamos intentando comprender. Ahí sí necesitamos que los estudiantes puedan palpar de manera objetiva todo ese proceso sobre el uso, sobre el manipuleo de estos materiales para de esa manera coadyuvar en ese proceso de la construcción de conocimientos. En cambio, en otras asignaturas, de repente, los materiales de apoyo se constituyen solamente en otros elementos auxiliares, no tan complejos como para las áreas de las ciencias exactas. Asimismo, es importante que precisemos los criterios de evaluación. Y para hacer una evaluación, ya sea diaria, semanal, quincenal o mensual, o ya sea semestral, necesitamos conocer cuáles son esas técnicas, esos instrumentos que nos permiten hacer la evaluación. ¿Qué tipo de evaluación vamos a proceder a hacer nosotros para tener un mejor conocimiento sobre esa realidad educativa que estamos desarrollando? Para que producto de esa evaluación, ¿no?, en función de los resultados que se hayan arrojado, podamos nosotros emitir un cierto tipo de criterio. Podamos entrar a un proceso de análisis, de reflexión. Podamos entrar a un proceso de redireccionamiento si es que detectamos que los trabajos que vamos desarrollando no cuadran, digamos, con lo que son los fines y objetivos de la institución o simplemente no se ajusta al perfil profesional. Luego viene el producto, que no es nada más que la demostración tangible de la aplicación teórica y práctica. ¿Cómo consolidamos todo esto dentro de este proceso de la planificación? Entonces, miren que cada paso nos va a permitir, digamos, precisar esa estructuración, ese guión, ese libreto en el que nos vamos a basar para el desarrollo de nuestras actividades de la docencia. Finalmente, pedimos lo que es la bibliografía. ¿Cuáles son esas fuentes literarias consultadas para poder hacer esta planificación? Y cómo esos materiales literarios nos va a servir a nosotros para darle, digamos, un mayor énfasis en cuanto al proceso de construcción. Y obviamente que toda esta consulta que hemos hecho, ya sea de libros, de artículos, de ponencias científicas, que fuera, tiene que enlistarse al final, ¿no? Acompañamos siempre con una bibliografía, ¿no?, ya sea sobre el proceso temático, lo que fuera, pero necesitamos dar esa amplitud de información a nuestros estudiantes, porque se supone que al elaborar todo este proceso de planificación hemos ido ya seleccionando estos materiales en función de cada etapa que vamos a avanzar en cuanto a ese proceso de la entrega de conocimientos. Entonces, de repente lo he dividido en 4 fases. Entonces, cada fase tendrá que tener su respaldo literario. Tendrá que tener, digamos, esa argumentación de qué cosas se ha consultado. Entonces, solamente de esa manera entramos a trabajar esta lógica de lo que se llama la planificación. Y acá les presento un cuadro, ¿no?, sobre lo que podría ser, digamos, una alternativa para entrar, digamos, a precisar todo esto. Y acá, ¿qué se les está diciendo, no? Plan de elección.
el nombre del docente, el nivel, la unidad educativa o la carrera, el tema, la fecha. Y en función de ello, acá ahora necesitamos generar ciertos indicadores, necesitamos plantear muy bien nuestros objetivos, en función de ello, indicar cuáles van a ser los conceptos, cuáles van a ser esos procedimientos que vamos a seguir, cuál va a ser la actitud que va a mostrar el estudiante. Entonces, en función de ello, generamos este material. Obviamente que esto es solamente un esqueleto, una estructura. Ya dependerá de ustedes cómo le dan el cuerpo, cómo argumentan cada uno de estos elementos que surgen como interrogantes. ¿Qué escenarios vamos a conocer? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestras actividades? ¿No? ¿Y qué queremos demostrar al final? Todo eso se centra en estos cuadritos, ¿no? Entonces, ahí podrían ustedes aplicar fácilmente. ¿Y esto a qué nos lleva? A la consolidación de las mallas curriculares. En este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos comprender a través de este cuadro? ¿Cómo se maneja, digamos, por competencias? ¿Cuáles son los indicadores de logros? Los contenidos declaratorios, ¿no? Los contenidos procedimentales, los contenidos actitudinales. Entonces, cada una de estas facetas tiene su propia lógica, esa propia estructuración. Y eso es lo que muchas veces no lo hacemos. Y es ahí donde viene prácticamente el fracaso sobre lo que es la administración de una cátedra. Entonces, ahora hay que un poquito repensar, digamos, en función de esto que se les está planteando. Entonces, por favor, lo van a revisar, lo analizan y en base a ello van a ver que bien fácilmente vamos a poder consolidar, ¿no?, nuestra estructuración de la planificación. Esto mismo nos va a permitir, digamos, a cómo o cuáles van a ser, digamos, esos lineamientos que vamos a generar nosotros para poder constituir esa estructuración. Así de simple nomás se va trabajando. Por ello es importante, digamos, precisar todos estos elementos que se les está ofreciendo como parte de este módulo para que puedan aplicarlo mucho más adelante. Y acá les planteo, digamos, algo ya totalmente consolidado, ¿no? Por ejemplo, elaboración del plan de clases. Vamos a decir que es la unidad 4, que responde a la comprensión de lo que ha sido Tiwanaku Imperial. Y ahí vamos encuadrando los subtítulos que queremos conocer. En este caso, quiero conocer los periodos de Tiwanaku, el periodo incipiente y clásico, el apogeo cultural y los principios de la decadencia. Esos son, digamos, mis elementos que voy a tomar para el plan de clase. Entonces, acá les digo claramente, ¿no? Para la planeación de la clase es importante tomar en cuenta un enfoque. Para el presente ejemplo, se recurre al enfoque socioformativo, en la cual vamos a hacer mayor énfasis a la adquisición de las competencias integrales, para que en función de ellas se puedan resolver los problemas. La educación, obviamente, lo direccionamos a la solución de los problemas. En función de ello, generamos ese contenido, esa coherencia, esa sistematicidad que requiere esta planificación curricular. Por eso es importante siempre apoyarse en un enfoque para ver qué tipo de educación estamos generando. ¿Cuál es, digamos, ese lineamiento que vamos a seguir? Y miren que en este caso les coloco, digamos, como subtítulo de todo esto, les digo, la unidad 4 del libro de Historia de Tiwanaku está compuesta por los siguientes elementos.
obviamente que desmenuzamos todo ese contenido de esa información literaria y ahí identificamos, ¿no? Tiahuanaco como cultura emergente, tenemos lo que es la arquitectura y la religión y sobre lo que es la teoría del desarrollo cultural para demostrar el alcance científico. Y en función de ello, ahora vamos dando esa precisión, esa consolidación de cómo queremos que se llegue a comprender cada una de esas facetas del conocimiento. Entonces ahí recurriremos a la comprensión lectora, al trabajo colaborativo o simplemente a la interpretación de los textos o en muchos casos generaremos algunas acciones, ¿no? En función de ciertas inquietudes que podamos percibir al interior del curso. Entonces, esto sin duda nos va a permitir aprender con mucha precisión. Nos va a permitir comprender esos escenarios que estamos visualizando producto del desarrollo de la asignatura, producto de las lecturas que hayamos realizado. Y en función de ello, nosotros lo único que hacemos es generar qué tipo de niveles estamos procesando. Niveles conceptuales, procedimentales o actitudinales. Entonces, eso ya dependerá de cómo vamos trabajando. Por eso es que dentro de esta planificación hay que precisar el objetivo general, los objetivos específicos. ¿Qué queremos lograr en cada una de las clases? ¿Qué queremos alcanzar dentro de esa unidad temática? Entonces, a partir de ahí, veremos cómo encaminamos estos procedimientos, estas acciones de empoderamiento del conocimiento en base a las competencias conceptuales, procedimentales, actitudinales que va a desarrollar el estudiante. Y cuando hablamos del objetivo, ¿no? Entonces nos centramos siempre en la asignatura. ¿Qué queremos lograr con ese contenido temático que estamos precisando? ¿No? ¿Cuál es el parámetro general que nos hemos trazado? Y eso el estudiante lo tiene que saber a cabalidad. Eso no es solamente una estructura, una elaboración, digamos, de esa planificación de clases solo para el docente. El estudiante en muchos casos hace un seguimiento. Lo mismo pasa con el director de esa institución, que tiene que tener esa obligación de hacer ese seguimiento de avance. Y si es posible, en algún momento hacer ese proceso de la valoración, de la evaluación de lo que se ha venido desarrollando. Por otro lado, es importante precisar el objetivo particular. ¿Qué nos permite esto? A precisar conceptos sobre la comprensión de esa temática. No olvidemos que en el proceso del aprendizaje, ya, cuando nosotros vamos a leer o les hacemos leer a nuestros estudiantes, no les indicamos estos objetivos, no les damos los insumos necesarios para que el estudiante pueda, digamos, decodificar esa lectura que ha realizado de un párrafo, de dos párrafos o de un texto, digamos, bastante largo. Para eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Primero, identificar el concepto o precisar el concepto. Luego, el tipo de argumentación. Perdón, inicialmente era la idea. ¿Cuál es la idea que se maneja? Luego los conceptos. Luego la argumentación y qué tipo de fenómeno nos está queriendo plantear en ese párrafo, en ese subtítulo. Y a qué síntesis se arriba en todo este proceso. Entonces miren que, como les digo, al finalizar el curso el estudiante dominará los conceptos. ¿Y cómo va a dominar esos conceptos? Solamente en función de esa precisión de la idea, de los conceptos. ¿Qué conceptos tienen que
enlazarse con esa idea. Y miren, acá les pongo los objetivos específicos. Para el desarrollo de una clase, les digo, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta? ¿No? Identificar las semejanzas y las diferencias, ¿no? Sobre el desarrollo cultural, sin importar, digamos, a qué tipo de cultura nos estemos refiriendo. ¿Cómo se encuadra, digamos, estos procesos, ¿no? de planteamientos políticos, económicos, sociales, educativos, religiosos? Entonces, no había sido un proceso de aprendizaje de una manera totalmente mecánica, sino que esto responde a un proceso de análisis, de reflexión de cada una de las etapas del proceso de aprendizaje. ¿Y eso qué permite más adelante al estudiante? Si es que encaminamos de esta manera nuestro trabajo. Entrar a un proceso de reflexión, de debate, que pueda manejar esos conceptos identificados, que pueda respaldar con ciertas teorías. Ese es su discurso que va a generar producto del nivel de aprendizaje que ha tenido. Y cuando un estudiante es capaz de manejar esos elementos, obviamente que se constituye ya en un líder de ese escenario, digamos, del proceso de aprendizaje. Entonces, solamente el liderazgo se genera, digamos, a partir de ese empoderamiento, de esas acciones que tiene que tomar el estudiante. Entonces, a eso lo tenemos que direccionar nuestra planificación. Y en la parte de la justificación, que entra dentro de nuestro proceso de planificación, acá tenemos que nosotros mostrar con mucha claridad del cómo vamos a impulsar esa adquisición de los conocimientos, de esa generación de los conceptos. ¿Cómo entramos a promover esos escenarios de diálogo, de discusión? ¿Cómo vamos a promover el trabajo individual y el trabajo colaborativo? Muchas veces nosotros mismos somos reacios a poder trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido o no hemos direccionado como docentes a que nuestros estudiantes puedan tener esos lazos de comunicación, que no sea esa comunicación, digamos, solamente de la vida cotidiana, sino que la comunicación se constituya en un escenario ya totalmente académico, con un contenido temático. ¿Ya? Entonces, por eso es que vamos a recurrir siempre a lo que es la visión de las competencias en el proceso de aprendizaje, para que en función de ello podamos nosotros desarrollar este proceso de la elaboración de nuestra planificación con la más alta responsabilidad que debe de caracterizar a un docente. Y cuando las actividades de aprendizaje que nosotros necesitamos promover, ¿no? Vamos a poder ver con mucha facilidad cuál es el enfoque metodológico considerado para encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo debo de trabajar dentro y fuera del aula? Obviamente que el proceso de enseñanza-aprendizaje no está solamente al interior del aula. Hacemos interacción social. Entonces podemos traspasar las cuatro paredes y lograr hacer esa interacción con la sociedad. Esa interacción, digamos, con los diferentes ámbitos disciplinares. Y eso me va a permitir a delinear cuáles son esos procedimientos y los medios didácticos de los que me voy a valer. Así de concreto. Eso es lo que deberíamos de ir generando. Y acá les coloco un ejemplo. Les digo, se toma en cuenta los criterios, ¿no? Análisis e interpretación para observar en el proceso de enseñanza-aprendizaje si están tomando en cuenta estos elementos para el desarrollo de los trabajos durante el desarrollo del cuatrimestre. Primera semana, segunda y tercera,
les digo acá, es importante revisar si los conceptos y procedimientos están claros para los estudiantes. En caso de no ser así, se hace una pausa en la semana 2 a fin de reforzar con prácticas o tareas en clases, la cual permitirá desarrollar la competencia actitudinal en el estudiante, misma que deberá ser evaluada de manera continua. En la semana 4 es importante aplicar la evaluación parcial para verificar si dominan los conocimientos, procedimientos y actitudes. Lo que les decía, esta planificación que elaboramos no puede ser totalmente rígida. Tiene que ser flexible, ¿por qué? Porque trabajamos con seres humanos. Y cada individuo con el que trabajamos tiene una actitud totalmente distinta uno del otro. Esto responde, digamos, a su nivel sociocultural en el que se ha desarrollado, ¿no? Responderá mucho, digamos, según su manera de, de haber generado, digamos, el interés por el proceso de la formación. Entonces, no todos van a mostrar, digamos, esa inquietud, ¿no? Esa dinámica, digamos, de esa sed de aprendizaje. Entonces, es ahí donde nosotros vamos detectando como docentes cuáles deben ser esos mecanismos de los que nos vamos a valer. ¿Qué es lo que debemos de precisar en nuestros estudiantes? Conocimiento, obviamente, comprensión, sin duda, la aplicación, el análisis, la síntesis, la evaluación. Entonces, miren que estos elementos van entrando ya como algo totalmente sustancial en ese proceso de la planificación. Ahora, acá, si entramos a planificar, hay que trabajar el tiempo. Hay que trabajar en función de horas. Y no se olviden lo que les decía, si tenemos una asignatura teórica, obviamente que trabajamos 1 hora y media. Eso significa 90 minutos. 90 dividido entre 2, 45. Y les decía que cada periodo académico en la educación superior se constituye de 45 minutos. Esos 90 minutos que tenemos para desarrollar nuestra clase tiene que estar muy bien administrado. Esos 90 minutos son los que tenemos que saberla manejar, ¿ya? Por eso es importante asignar, les digo, la carga horaria para el desarrollo de las actividades. El docente debe planificar, orientar y retroalimentar constantemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. A diario debíamos estar haciendo esta evaluación, esta valoración. Si he planificado una cierta actividad para el día de hoy y no me ha dado resultado, entonces lo que tengo que hacer es empezar a replantear, a buscar cuál sería la estrategia didáctica apropiada en función de lo que estoy planteando, en función de lo que pretendo, digamos, llevar como proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para eso voy a estar siempre constantemente entrando en esa dinámica de lo que es la retroalimentación. ¿Y esto qué me permite, digamos, a manejar de una manera totalmente ordenada mi trabajo? Y aquí hay un ejemplo, estimados colegas, ¿ya? Vamos a suponer que las clases empiezan a las 7 de la mañana, ¿ya? Y lo vamos a ir ajustando minuto tras minuto, como deberíamos de hacer. Esto es lo que generalmente no cumplimos. ¿Ya? Llegamos a las clases, qué sé yo, después de 10 minutos, después de 20 minutos. A veces llegamos solamente un momento para darles alguna indicación y decirles el día de hoy no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos una reunión a nivel de carrera, por lo tanto les doy, digamos, tal lectura para que puedan revisarlo y en función de eso discutir la siguiente semana. Obviamente que todo eso tiene que estar pues, planificado, si es que va a haber lecturas, si es que va a haber, digamos, un proceso de autoaprendizaje.
eso tiene que estar inserto. Les decía, el ejercicio de la cátedra no es solamente en concentrarse en una transmisión neta de conocimientos, sino que el ejercicio de la docencia implica todo un escenario profesional para el desenvolvimiento, para poder, digamos, administrar estas horas, para que de esa manera también nuestros estudiantes puedan ajustarse a esta sincronía de la temporalidad que nosotros estamos planteando para el desarrollo de un tema. Y eso es lo que les coloco acá. Si fuera a las 7 de la mañana, de 7 a 10 a.m., porque el docente es quien tiene que estar esperando ya antes a los estudiantes, porque eso es lo correcto, por lo menos yo hago eso, ¿no? Yo tengo mis clases a las 9 de la mañana, de 9 a 12, porque es taller. Entonces yo generalmente llego una hora antes, ¿ya? Eso me permite, digamos, a organizarme, me permite, digamos, un poquito familiarizarme con el ambiente, y a medida que van llegando los estudiantes, genero, digamos, mayor confianza para mí mismo. Porque a veces entramos a clases, vemos a la multitud de estudiantes que tenemos y de pronto, ¡pum!, se nos ha perdido las ideas que veníamos nosotros sistematizando dentro de nuestra mente. Y para que no se suscite eso, miren, estoy diciendo de 7 a 10 y 10, durante 10 minutos, saludo para generar empatía y buen ambiente de trabajo mediante comentarios y bromas. Colocar la fecha, el tema y el objetivo de clase en el pizarrón. Preparar el material de clase, como conexión de datas, alistar algunas fotocopias que nos pudieran servir, digamos, de materiales de lectura o algunas otras. En esos 10 minutos. De 7:11 a 7:15 hacemos el control de asistencia. Y de 7:15 a 7:30 hacemos la introducción del tema mediante lluvia de ideas y preguntas preliminares. Asimismo, ¿no?, entramos a la verificación de conocimientos previos según lo esperado para el desarrollo de la clase. Entonces, miren cómo ya estamos manejando el horario para poder, digamos, precisar. Y de 7:31 a 8 a.m., ¿ya?, la exposición magistral sobre la evolución de la cultura tiahuanacocha. El diálogo entre docentes y estudiantes. De 8 a 8:15, trabajo en equipos sobre los conceptos y precisión de los elementos comparativos en la asimilación de conocimientos. Y los últimos 15 minutos, presentación de las conclusiones, para generar, digamos, un mayor interés de nuestros estudiantes. Eso nos sirve incluso de marketing para poder, digamos, generar expectativas para la siguiente sesión. Dar, digamos, las instrucciones de cómo se tiene que realizar la tarea. Tenemos que clarificarles cómo va a ser, digamos, la evaluación, cuánto de ponderación va a tener y en qué tiempo se van a entregar los trabajos asignados. Y con eso hemos concluido la hora y media y bien administrado. Entonces, acá, cuando ejerzamos la docencia, no se trata de llegar lo más tarde posible y salirse mucho más antes. Podemos hacer eso en algún momento, ¿ya? Siempre y cuando haya justificativo, digamos, para ese tipo de acciones. Pero no es, digamos, lo recomendable. Tratemos siempre de cumplir nuestro horario. Solamente de esa manera vamos a poder disciplinar a nuestros estudiantes. Porque caso contrario, si no nos manejamos muy bien en cuestión de los tiempos, los estudiantes van a entrar y salir a la hora que les dé la gana. Y nosotros tenemos que ser bien claros, precisos. Decir, va a haber 10 minutos de tolerancia. En esos 10 minutos que voy a organizarme mis materiales, voy a un poquito, digamos, a generar comunicación con ustedes. Cumplidos esos 10 minutos, se cierra la puerta y empieza el trabajo.
Entonces, si hacemos eso en una primera sesión, ya para la segunda va a haber, digamos, una mayor responsabilidad de parte de los estudiantes. Ya no van a ser tan dejados, van a decir, no, ese docente cierra la puerta. Con ese docente no hay que hacerse la burla. Y es más, van a llegar mucho antes que nosotros. Ya van a estar esperándonos. Entonces, por eso la importancia del manejo de los tiempos. Pero si nosotros demostramos esa falta de conocimiento, ¿no? Por eso les decía, si tenemos 1 hora y media y solamente media horita lo dedicamos a hablar sobre el tema y el resto del tiempo, no sé, pues a hablar de nuestros logros personales, o a veces hablar de otros temas que nada tienen que ver con lo que es el proceso de la formación académica, eso desmotiva a los estudiantes. Pero si nosotros nos manejamos muy bien con todo esto, van a ver que los estudiantes van a prestarle mucho más interés en todo este proceso. Entonces acá les estoy sistematizando mediante este cuadrito cómo entramos al manejo de esas instancias, ¿no? A la administración de la clase. ¿Cómo controlamos estas acciones de enseñanza, estas acciones de aprendizaje y las acciones metacognitivas? ¿Qué nos permite eso con los estudiantes? Porque tenemos que saber, ¿no? Si trabajamos con lluvia de ideas, ¿por qué trabajamos con lluvia de ideas? No por el hecho de que hayamos visto que el colega que trabaja en el paralelo B ha trabajado con lluvia de ideas y nosotros vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? De repente está aplicando otra estrategia muy distinta a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el querer imitar muchas veces nos conlleva acciones totalmente negativas. Y los estudiantes se ubican perfectamente, ¿no? Cuando estamos improvisando, cuando mostramos una total seguridad. Entonces, hay que demostrarles a los estudiantes ese proceso, digamos, de la seguridad, del dominio temático, y no entrar, digamos, en esos otros escenarios, ¿no? De generar, digamos, desconfianza. Eso nos pasa, digamos, incluso a quienes hemos alcanzado estos grados académicos del nivel doctoral. A veces nos metemos a dar clases de temas que no conocemos, que nunca lo hemos practicado, ¿ya? Para esto, obviamente, la vida es la que nos lleva, digamos, a trabajar. El ser parte de las comisiones académicas, el ser parte, digamos, de estas comisiones de evaluación, nos permiten, digamos, precisar estos mecanismos. Y solamente eso es lo que les tratamos de reflejar en estas sesiones, ¿ya? Por eso las formas de evaluación. Primeramente, precisemos cómo vamos a hacer ese proceso de la valoración. Si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa. Y si vamos a optar por una de esas vías, ¿cómo encaminamos todo esto? ¿No ve? ¿Para qué estamos haciendo esa evaluación? ¿Será solamente por un mero cumplimiento? ¿O será realmente para que nosotros podamos hacer ese replanteo, ese fortalecimiento a nuestra planificación curricular? Y para ello vamos a tratar siempre de responder estas interrogantes. ¿Qué debo ver en el proceso de aprendizaje del estudiante? Eso es algo bien fundamental. Para nosotros, la esencia clave en una institución educativa es el estudiante. Si no hubiera estudiantes, no habría pues docentes, ni habría razón de que se constituya una institución, llámese universidad, un instituto técnico superior o lo que fuera. Entonces, producto del estudiante, también pues recibimos un presupuesto de parte del Estado.
Y en función de ello siempre vamos a ir pensando, ¿no? Y como segunda instancia, ¿cuáles son las evidencias a precisar en cuanto a conocimiento, desempeño y actitud? ¿Qué evidencias, no, se deben verificar? Entonces, no había sido nomás el elaborar una planificación sin tomar en cuenta esos elementos. Y acá les pongo un ejemplo. Les digo, en base a la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, es importante recurrir a la evaluación alternativa a fin de documentar el crecimiento de aprendizaje del estudiante, ¿no? Como aplicación de las técnicas para la evaluación del desempeño, mapas mentales o mapas conceptuales o redes sistemáticas o cuadros comparativos, cuadros sinópticos o simplemente la solución de problemas o el método de los proyectos. Miren que son elementos diversos los que nos van a permitir a nosotros a conocer en cierta medida de cuál es ese nivel de aprendizaje que va teniendo nuestros estudiantes. Y si detectamos que hay fallas, que no se logra comprender, digamos, ciertas temáticas por su nivel de complejidad, entonces buscaremos nuevas maneras de evaluar. No nos centraremos solamente en lo que es el uso del papel y lápiz. Entonces ahí podemos trabajar con las otras técnicas que aquí se van mencionando en este cuadro y los que existen todavía. Entonces miren que el desarrollo de la docencia implica conocer todos estos elementos para que no actuemos de una manera totalmente mecánica, sino que trabajemos realmente como verdaderos profesionales. Y los recursos didácticos, ¿para qué nos sirven? Para mejorar el desempeño, la motivación del estudiante. ¿Cómo estimulamos sus sentidos? ¿Cómo activamos esas experiencias? ¿Cómo ayudamos a que nuestros estudiantes puedan acceder de mejor manera a la información? Y como producto de esto, vamos generando, vamos constituyendo nuevas formas de actitudes y de valores. Para eso están acudiendo nuestros estudiantes a estas instituciones de educación superior, para transformar la comprensión que tienen, para transformar sus acciones diarias, para transformar su modo de vida en el futuro, que producto de la aplicación de estos conocimientos adquiridos para la resolución de los problemas, pues va a tener este titulado, o este estudiante, un mejor reconocimiento, ese reconocimiento económico que todos esperamos. Entonces, a eso tenemos que apuntar, y eso es también lo que nos dice la educación por competencias, ¿no? Prepararlos para la vida, para que puedan tomar decisiones acertadas y que no sean estos profesionales lanzados al mercado laboral que estén yendo a aprender recién y algunas veces hasta por usos y costumbres decimos, no, tenemos que empezar de cero o tienes que empezar de cero. Si me he formado como administrador de empresas, ¿qué es lo que me dice la sociedad, digamos, cuando no conocemos el proceso de la formación por competencias? Mejor si empiezas, digamos, como personal de limpieza, hasta que te vayas interiorizando. Después te van a subir de cargo, ya va a ser mensajero, después de repente asistente. Y de acá a unos 10 años, recién, digamos, otorgarte el cargo para el que te has preparado. Nosotros mismos dudamos, ¿no? Imagínense, digamos,
que ustedes hayan recibido su título el día de hoy como licenciados en odontología y que mañana ya estén atendiendo a los pacientes, ¿no? El paciente, ¿qué hace? Apenas se percata, digamos, de que se ha titulado el día de ayer, el día de hoy no quiere entrar, no quiere ser atendido por ese profesional. Duda, dice, no, no tiene experiencia, recién ha salido. Entonces, para subsanar esos vacíos es que justamente se ha empezado a trabajar sobre lo que eran las competencias en la educación superior. Y en función de eso también pues viabilizamos todo esto, ¿no ve? Y acá les lanzo este ejemplo. Entonces, revísenlo, analícenlo, cómo se trabaja, digamos, el modelo didáctico tecnológico, el modelo didáctico alternativo. ¿A qué conlleva, digamos, ese tipo de comprensiones, ese tipo de análisis, de reflexión que va a generar el estudiante? Y cómo al final de este todo proceso formativo tiene que manejarse con un nivel de responsabilidad y compromiso, sobre todo personal y social, estos estudiantes. Para eso es que ensayamos diferentes alternativas, ¿no?, de estructuras curriculares. Para eso hacemos un replanteo, ¿no?, de lo que va a ser nuestra planificación curricular, nuestras planificaciones de clase. Ahí viene el reto para el docente, de cómo aporto a todo este proceso, cómo coadyuvo, porque ese es el rol del docente, preocuparse por el correcto aprendizaje del estudiante. No había sido solamente, como muchos lo ven, ya, de que el ejercicio de la docencia nos genera un plus económico, que tengo que entrar a dar clases a como de lugar. Eso me permite, digamos, una mejor subsistencia económica. No, acá primeramente vamos a pensar cómo vamos a coadyuvar en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y cómo para eso nosotros nos vamos a preparar. Cómo para eso nosotros vamos a conocer el manejo de las estrategias didácticas. Cómo vamos a procesar nuestras estrategias metodológicas. Y cómo en función de todo ello entramos a esta planificación de clase por clase. Para que a partir de ahí nos reconozca nuestro valor de docentes y que no pasemos por desapercibido. Por eso es que nosotros, a estas alturas de nuestras vidas, siempre vamos a recordar algunos docentes que hemos tenido, ya sea en la escuela, en el colegio, en la misma universidad. Estos docentes han sabido manejar esto, ya sea de una manera consciente o totalmente inconsciente, pero nos han sabido redireccionar nuestro proceso de aprendizaje en función de todo esto. Por eso es que los recordamos. Por eso es que decimos, ese docente era rudo, pero era buenazo. Nos hacía entender, nos metía como con cucharilla, decimos, ¿no ve? Entonces, ¿cómo ha generado esa motivación, digamos, el docente hacia los estudiantes? Seguramente ha hecho una lectura de la realidad. Ya ha visto cuál era, digamos, ese recurso pedagógico de la cual tenía que valerse para poder fortalecer ese proceso del aprendizaje. Y lo que implica también en lo que es la conclusión, estar bien conscientes siempre de lo que implica la educación por competencias. ¿Cómo vamos a proyectar esa adquisición de los conocimientos en nuestros estudiantes? ¿Cómo hacemos que se inmiscuyan en lo que es el uso de la tecnología? ¿Cómo mejoramos esa práctica docente? ¿Cómo visualizamos esas competencias para poder, digamos, nosotros aportar desde nuestra experiencia para alcanzar la cualificación de la educación?
Entonces, solamente producto de estas reflexiones vamos a poder entrar, digamos, a esta precisión. Entonces, hasta ahí, mis estimados colegas, sobre lo que implica la planificación curricular, ¿no? ¿En qué consiste? En esa actividad que hemos visto sobre esa administración de la cátedra en esa hora y media. ¿Cómo la distribuimos? ¿No? ¿Qué cosas vamos a hablar dentro de eso? Eso es lo que nos pide, ¿no? Esto de la planificación. ¿De acuerdo? Si tuvieran alguna duda, por favor, y si pudiéramos puntualizar algo más sobre lo que va a ser el desarrollo de sus monografías. No sé cómo lo están encarando, cuál es, digamos, el nivel de avance que van teniendo cada uno de ustedes. Si pudieran planteármelo, por favor, en estos minutitos que nos restan. No hay duda alguna, estimados compañeros. Bueno, si no hay dudas, les quedo muy agradecidos por haber aceptado que hayamos recorrido la sesión del día martes para el día de hoy, viernes. Estaba totalmente delicado y todavía no puedo recuperarme, pero hemos hecho el esfuerzo para cumplir con lo que nos habíamos propuesto sobre lo que es el nivel de comprensión en cuanto a la planificación curricular. Por favor, no se olviden de realizar sus monografías. Se les va a dar el plazo hasta el 6 de febrero para que puedan entregar el borrador de la monografía. Yo me voy a dar unos 3 días para leerlos, revisarlos y pasárselos con algunas sugerencias, ¿ya? Para que en función de eso puedan hacer algunas mejoras, ¿no? Para que nuestro trabajo de la monografía realmente sea algo original propio de ustedes. Lo único que les voy a pedir siempre, por favor, es que no incurran en los errores en los cuales caen los estudiantes del colegio. Copiar solamente del internet y pegarlo en su trabajo, ¿no? Y eso yo lo he podido demostrar cuando era docente de la Universidad Salesiana, cuando hemos hecho un estudio de trabajos de investigación de la prepromoción y promoción de un colegio de la ciudad del Alto. En función de las calificaciones hemos podido precisar qué exactamente evalúan los docentes. Solo la carátula. Si le ponen florcitas, si le han puesto letras góticas o letras en perspectiva, si le han ornamentado o no, pero lo que menos se fijan es en el contenido. Entonces, trabajemos siempre en función del contenido. Lo que yo quiero es que en la monografía les pueda leer a ustedes y no me hagan leer a otros autores. Eso es lo que se quiere. Entonces, con esas aclaraciones, hasta el día 6 de febrero, que es día domingo, háganme llegar sus monografías. Para eso lo van a subir a la plataforma, para que haya la constancia de su entrega. Y como les digo, denme unos 3 días posteriormente para poderlo revisar y en función de eso seguir haciendo las mejoras que correspondan a su trabajo de la monografía. Muchas gracias por esa tolerancia que me han tenido de mover el día y pues será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, gracias.